Bueno, ingresamos a la cuarta parte de nuestra explicación de esta grabación y es la clasificación del turismo. Vamos a abordar cuatro tipos de clasificaciones a mucho más detalle pues en las siguientes diapositivas y son según el origen del viajero, según las motivaciones del viaje, según el nivel socioeconómico y según la planificación del turismo. Entonces, en cada diapositiva vamos a abordarlas a más detalle y pues vamos a entender sus principales características de esas clasificaciones del turismo. Bueno, entonces en esta diapositiva encontramos la primera clasificación que se le brinda al turismo, que realmente es muy importante que ustedes las conozcan porque este tipo de clasificación la utilizan mucho, sobre todo las diferentes entidades públicas que se encargan de hacer las estadísticas del turismo en los diferentes países, que en nuestro caso pues es el DANE, que se dedica a utilizar ese tipo de términos, que voy a explicar más a detalle, para identificar cuál ha sido el impacto económico que ha tenido el turismo pues, en nuestro país y para clasificar sobre todo el tipo de viaje. Entonces, cuando lo referimos a la clasificación del turismo según el origen del viajero, lo referimos principalmente a tres términos, que son los que estoy señalando en color verde en la respectiva diapositiva. La primera, digamos, la primer tipo de clasificación según el origen del viajero es el turismo doméstico. Cuando escuchamos doméstico, yo creo que de pronto les suena un poco a casa, a hogar, doméstico, específicamente porque hace referencia a todos los turistas o a todos los viajeros que viajan por dentro del país. Aquí hay, digamos, un dibujo, un mapa de nuestro país, de Colombia, donde pueden visualizar que hay unas flechas que están señalando hacia adentro. Eso quiere decir, efectivamente, el turismo doméstico va a referirse a todos los colombianos que viajamos por nuestro país. Un ejemplo concreto, un ciudadano de Bogotá que visita Icononso. No sale de Colombia, solamente sale de su ciudad y sale de su departamento, pero no está saliendo de Colombia. En ese caso, ese tipo de viaje sería turismo doméstico, ¿vale? En segunda medida encontramos el turismo receptivo, que es el que estoy señalando en este momento. Que en otras palabras, cuando escuchan receptivo, yo creo que les suena como a recibir, ¿cierto? Específicamente porque el turismo receptivo se refiere a todos los visitantes, todos los viajeros o todos los turistas que visitan nuestro país que son provenientes de otro país. Es decir, todos los extranjeros o también ciudadanos colombianos que ya no están radicados en nuestro país, sino radicados en otros países que visitan nuestro país. ¿Listo? Entonces, aquí digamos que está descrito pues, de una manera un poco más detallada y dice no residentes procedentes de un país determinado. ¿Listo? Aquí encontramos igualmente otro mapa que lo señala y lo resume este concepto, esta definición. Y si se dan cuenta, son unas flechas que vienen desde afuera que están llegando a nuestro país. ¿Listo? Tercera y última clasificación es el turismo emisor, que es el que estoy señalando también en este preciso momento. Cuando escuchamos emisor, yo creo que de pronto suena un poco a que está saliendo, ¿cierto? A que está yéndose. Justamente cuando se utilizan en las estadísticas o cuando diferentes personas dicen turismo emisor, quiere decir todos los colombianos que viajan por fuera de nuestro país, que su destino de viaje o su destino turístico es otro país. Aquí lo resume justamente el tercer y último mapa. Si se dan cuenta, son unas flechas que están señalando desde Colombia hacia afuera. ¿Listo? Entonces, esos son los tres principales tipos de clasificación del turismo según el origen del viajero. El primero, el turismo doméstico, colombiano que viaja por Colombia. Segundo, turismo receptivo, el extranjero, perdón, que viaja por nuestro país. Y el tercero y último, el turismo emisor, que son los turistas colombianos que viajan por fuera de nuestro país, a otro país. ¿Listo? Pero sucede que estos orígenes
se pueden mezclar, ¿listo? Y de esa mezcla surgen estas tres nuevas categorías, o si se le puede decir también tipos, que voy a señalar de color amarillo, estas tres. La primera de ellas hace relación al turismo interior. Cuando escuchamos interior suena como adentro, ¿cierto? Efectivamente, el turismo interior es la suma del turismo doméstico más el turismo receptivo. Es decir, cuando hablamos de turismo interior, son todos los turistas colombianos que viajan por Colombia, más los extranjeros que están viajando a nuestro país. Aquí tenemos un ejemplo concreto y es colombianos y extranjeros que viajan por nuestro país. Eso hace referencia al turismo interior. Cuando estamos hablando del turismo nacional, que es el que estoy señalando en amarillo en este momento, hace referencia a la suma del turismo doméstico más el turismo emisor. Es decir, son todos los colombianos que están viajando, ya sea colombianos que están viajando por nuestro país o colombianos que están viajando en otros países. Aquí pues está mucho más detallado. Colombianos que viajan por nuestro país y que viajan a otros países. ¿Listo? Y finalmente encontramos el turismo internacional, que hace referencia a la suma del turismo emisor más el turismo receptivo. Es decir, es la suma de los turistas extranjeros que están llegando a nuestro país, que están visitando Colombia, más los turistas colombianos que están viajando por fuera del país. Eso hace referencia al turismo internacional. ¿Listo? Entonces, un pequeño recorderis. La principal categoría, turismo doméstico, turismo receptivo y turismo emisor. Y la combinación de estos tres principales tipos surge el turismo interior, el turismo nacional y el turismo internacional. Hay una segunda clasificación que es muy importante, sobre todo para entender las diferentes tipologías turísticas o tipos de hacer turismo, y es la clasificación del turismo según las motivaciones de viaje. Cuando hay motivaciones pueden ser muchas. Pregúntense ustedes, ¿yo por qué viajo? Yo tengo una motivación que me permite viajar o visitar otro lugar, ya sea visitar familiares, conocer un atractivo natural, interactuar con la naturaleza, conocer un museo, conocer un atractivo cultural, un atractivo histórico, entre otros. Y justamente a esas motivaciones, cuando son unas motivaciones muy similares, se aglomeran, se acoplan, por así decirlo, y se les da un nombre de una tipología turística. Tipologías turísticas hay muchas, e inclusive son como un árbol, de una salen otras ramitas pequeñas y así se van subdividiendo. En esta diapositiva traje las principales, que son las principales que se practican y se realizan en el país. Voy a explicar una por una, de manera un poco breve, pero pues que considero que es muy importante que ustedes la conozcan. La primera de ellas, que voy a señalar con el color, pongamos aquí el color rojo, ya que la diapositiva está en color azul, es el turismo vacacional o turismo de sol y playa. Ese tipo de turismo principalmente se da en lo que son zonas litosféricas, es decir, en las playas, o por ejemplo lugares donde pues hay un clima agradable para, pues, así decirlo en términos coloquiales, echar piscina, y básicamente refiere a todas esas motivaciones de viaje, que es descansar en un ambiente relajado distinto al habitual. Es decir, yo como bogotano estoy un poco cansado de la rutina y del frío y quiero visitar Girardot para plan piscina, plan parche, y descansar en este sitio. A ese tipo de turismo que está más relacionado como a relajación, a descanso de un lugar habitual, se le conoce como turismo vacacional o turismo de sol y playa. Otro que es muy importante, que se desarrolla bastante en nuestro país y que Colombia tiene un potencial enorme, es el turismo cultural. Básicamente, como su nombre lo indica, turismo cultural son todos los tipos de viajes o los viajes cuya motivación principal del turista o del visitante es conocer la historia, las costumbres y la cultura de un lugar como de su población. Entonces, un ejemplo concreto. Una persona de Medellín
está interesado en conocer el pasado prehispánico del altiplano cundiboyacense. Entonces visita la ciudad de Bogotá, visita el Museo del Oro, visita los cabildos indígenas que hay en la localidad de Bosa o la localidad de Suba, y si se dan cuenta, su principal motivo de viaje está más relacionado con temáticas culturales e históricas. A ese tipo de turismo se le denomina turismo cultural. Hay otro que creo que el propio nombre lo define y es el turismo de naturaleza. Básicamente, la motivación que se da en el turismo de naturaleza es observar, interactuar y recrearse en un espacio natural. Cuando yo hablo de un espacio natural, es un lugar del mundo donde el ser humano no haya generado mucha transformación y donde pues aún hay una preservación de un bosque o de un ambiente natural que no haya sido muy transformado por el ser humano. Entonces aquí podemos encontrar todas esas actividades como por ejemplo el ecoturismo, actividades de turismo de aventura, entre otras actividades. Aquí un ejemplo concreto y es un ciudadano de Ibagué quiere conocer los páramos, ¿m? Quiere conocer un páramo, entonces visita el Parque Nacional Natural Chingaza, que está ubicado cerca de Bogotá, y ahí pues contrata un guía y conoce pues justamente los ecosistemas del páramo, y pues realiza un contacto y una recreación pasiva, o sea, no es muy activa, sino que sencillamente observa, contempla el paisaje, observa la naturaleza, y a eso se le conoce como turismo de naturaleza. Otro tipo de turismo que este sí es muy importante, que yo creo que este lo vamos a tener muy presente en todas las jornadas de la creación de la ruta de travesía emprendedora, y es el turismo científico. Cuando decimos turismo científico, básicamente son todos aquellos turistas o visitantes que buscan una experiencia que produzca conocimiento. Es decir, son todos aquellos científicos, investigadores, estudiantes, profesores que visitan cierto lugar para aprender, para generar conocimiento, dependiendo del tema de investigación que se esté desarrollando. Este tipo de turismo se desarrolla mucho en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, principalmente de profesores y estudiantes que desean conocer cómo es el proceso de reincorporación de ustedes como firmantes del acuerdo de paz. Entonces, este tipo de turismo lo vamos a trabajar con mucho más detalle posteriormente para que ustedes sepan cómo son las características de esos viajeros que están visitándolas a ustedes, que están practicando ese tipo de turismo. ¿Listo? La siguiente categoría o el siguiente tipo de turismo que se practica mucho en nuestro país es el turismo de negocios o el turismo de reuniones. Ese tipo de turismo básicamente o se presenta por la motivación de los turistas o visitantes de hacer negocios y o participar en eventos. Concreto, un empleado de Bogotá viaja por la empresa pues le comenta que necesita viajar Cartagena a Indias para cerrar un negocio. Entonces esa persona visita Cartagena, hace su negocio, pero en sus tiempos libres pues conoce algunos lugares de la ciudad. A ese tipo de turismo se le conoce como turismo de negocios. Y para turismo de reuniones o turismo de eventos, son todos los tipos de turistas que desean visitar algún evento en específico. Por ejemplo, ahorita que pues un concierto de un grupo estadounidense, si no estoy mal, si no me corrigen, de Coldplay, que muchas personas de Medellín, de Cali, etcétera, visitaron la ciudad de Bogotá solamente o con la motivación de visitar y pues asistir pues a este concierto. A eso se le llama turismo de reuniones o turismo pues, de eventos. Finalmente, otro que ha tomado mucha fuerza en nuestro país, sobre todo en ciudades como Bogotá o Medellín, y es el turismo de salud y bienestar. Que en otras palabras, la principal motivación de viaje es tener un tratamiento de salud, ya sea un tratamiento de salud, de su salud física o también de pronto un tratamiento estético. Entonces aquí son, por ejemplo, turistas que, que desean visitar cierto país o cierta ciudad para hacerse cualquier tipo de tratamiento. Un ejemplo concreto es en México, en el cual muchos estadounidenses están visitando pues el país mexicano porque hay lo que son cirugías o tratamientos odontológicos, sobre todo, son muchísimo más económicos que Estados Unidos.
Entonces, para un turista estadounidense es mucho más económico viajar a México y hacerse ese tratamiento propiamente en ese país. Bueno, como les decía, estas son algunas de las principales tipologías turísticas que hay en nuestro país. Hay muchísimas y de cada una se desprenden un montón. Como les decía, el tipo árbol, de una rama vienen otras ramas. Un ejemplo concreto del turismo cultural puede haber etnoturismo, turismo indígena, turismo histórico, turismo de museos, turismo arqueológico y un sinfín. Lo mismo con el turismo naturaleza, turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí, pues justamente relato el personaje que dice, wow, hay mucha diversidad de tipos de viajes. Esto para que sepan que el turismo es muy diverso y hay múltiples formas de practicar turismo y de tener motivaciones turísticas. La tercera clasificación que se le brinda al turismo es según el nivel socioeconómico. Cuando digo nivel socioeconómico, en otras palabras, es el capital adquisitivo que tienen las personas para poder practicar turismo. No es lo mismo los tipos de viajes que probablemente realice una persona de estrato socioeconómico 1 y 2, donde no tiene mucho recurso para destinar a viajes y turismo, y a comparación de otra persona estrato 6 o más altos, que pueden gastar mucho recurso, mucho dinero para sus viajes. Hay una clasificación que digamos son como dos mundos opuestos. Por un lado, el turismo de élite, que es el que voy a señalar de color amarillo, y el turismo social, que voy a señalar de color verde. Cuando yo hago referencia a turismo de élite, si se dan cuenta, ya tiene un nombre, pues como de unas personas que tienen mucho poder adquisitivo, y específicamente aquí pues hay unas definiciones del tema, y es el turismo de élite son todos los turistas que tienen una capacidad muy alta de gasto. Es decir, son turistas que no les duele pagar mucha cantidad de recurso económico para su destino o sus prácticas de viaje. Aquí tenemos un ejemplo concreto y es justamente el tipo de turismo que se practica en yates, que efectivamente alquilar un yate es muy costoso y son solamente un grupo muy reducido de personas que tienen el capital adquisitivo los ingresos económicos para pues poderse costear ese lujo. Efectivamente lo practican los sectores de la población con altos ingresos económicos, que tienen mucho recurso económico para gastar bastante recurso, bastante dinero. Este tipo de turismo es promovido principalmente por la empresa privada. Las empresas que se encargan de brindar ese tipo de servicios por lo general son o multinacionales o empresas que tienen pues o que su perfil de viajero es una persona que gasta mucho recurso económico en sus viajes. Y pues finalmente, para los gestores públicos del turismo suele ser mucho más atractivo porque pues el turista gasta mucho más recurso y mucha más plata pues en el destino, en el lugar. Y su contraparte, que personalmente pues me gusta un poco más y he trabajado muchísimo más en ese tema, y es el turismo social. Cuando hablamos de turismo social, se refiere a brindar espacios de recreación y turismo para personas con bajo poder adquisitivo o que no tienen pues recursos para destinar a turismo y a viajes. Aquí tenemos un ejemplo concreto y es por ejemplo las cámaras de comercio, que por lo general son las organizaciones del Estado que se dedican pues, a brindarle servicios de turismo, sobre todo pues, a los empleados, a la clase trabajadora. Obviamente, pues la capacidad de gasto del turista es baja, es decir, pues a comparación del turista de élite, pues el turista del turismo social pues tiene muy pocos recursos porque pues justamente sus ingresos económicos son destinados a otras actividades de su propia supervivencia, como por ejemplo hacer mercado, gastos de transporte a su trabajo, entre otros, gastos de estudio, entre otros. Está principalmente orientado a personas de recursos económicos limitados, que como bien indicaba, debido a que tienen recursos económicos escasos y la mayoría son destinados para su propia supervivencia y muy pocos para practicar turismo. ¿Listo? Eh,
El turismo social es principalmente promovido por el Estado porque, vuelvo a reiterar, el turismo tiene que ser un derecho porque cuando practicamos turismo lo desarrollamos como persona, forjamos carácter, conocemos otras realidades, conocemos otros contextos, por tal razón el Estado tiene la obligación de brindar justamente también ese tipo de viajes a las personas que no tienen el poder adquisitivo para poder practicar turismo. Y finalmente, lo que ya había mencionado, quienes gestionan ese tipo de turismo son principalmente el Estado a través de la Caja de Compensación Familiar. Pero eso no quiere decir que otras organizaciones, fundaciones, etcétera, también promuevan ese tipo de turismo. La cuarta y última clasificación que se le brinda al turismo es según la planificación del turismo. En el turismo efectivamente tiene que haber personas y organizaciones, entidades que se dedican a pensar, bueno, ¿cómo vamos a gestionar y desarrollar el turismo en nuestro territorio, en nuestra localidad? Y hay dos tipos muy generales de entender esa planificación turística, que en parte son muy contrarias y que obedecen pues, a dos contextos muy diferentes. Por un lado encontramos el turismo de masas, que voy a señalar de aquí de color rojo, y por otro lado que voy a señalar con el color amarillo, que es el turismo alternativo. Cuando yo digo turismo de masas, quiero que se enfoquen en esta imagen que voy a señalar de color rojo y quiero que ustedes se detengan a mirar, bueno, ¿qué pasa ahí? Hay mucha gente, creo que es como lo primero que podemos observar, hay todos esos punticos, son personas que están concentradas en un mismo sitio, en un mismo lugar, están en una playa, evidentemente, hay de esas sombrillas que utilizan en las playas y si se dan cuenta por montón, y no, no son separadas, están muy unidas. Entonces, básicamente, el turismo de masas quiere decir a un turismo masificado. Cuando hablamos de masificado, es que es mucha, muchísima la gente que practica ese tipo de turismo o que se desarrolla en un tipo de turismo. Entonces vamos a ver como las principales características para entender un poco más a detalle ese tema. Por un lado, es masivo, lo que les mencionaba, no va dirigido pues para un grupo de personas específicas con ciertas características de gustos de viaje específicas, sino al contrario, va dirigido para un público muy general, donde pues es un grupo muy grande que visita un lugar en un mismo momento. Su principal motivación de viaje es el descanso, la relajación y el placer. Por lo general, los turistas que les gusta practicar el turismo de masas son el tipo de turistas que les gusta la rumba, que les gusta la relajación, que les gusta estar pues, en una playa, que les gusta que los locales, o sea, los anfitriones turísticos, las personas de la comunidad, solamente les brinden los servicios, donde que no haya alguna interacción como tal, sino sencillamente que sea la comunidad la que me brinde a mí esos servicios de atención, por así decirlo, de atención al cliente. Aquí es muy importante entender, y el turismo de masas, en las personas que se dedican a hacer la planificación turística, considera el turismo como una industria. ¿Y qué quiere decir que se considera el turismo como una industria? Esto básicamente quiere decir que hay un producto turístico homogéneo. Cuando hablamos de industria es que se produce un bien o se produce un material en cantidad y no hay una diferenciación de ese mismo producto. Pasa similar en ese tipo de planificación turística. El producto turístico o la experiencia que lleva el turista es la misma o es muy similar a la que desarrollan el resto de turistas. Entonces, por ejemplo, en un resort, un paquete todo incluido donde viene la alimentación, la comida tipo buffet, la noche en un alojamiento super de 5 estrellas, bla, 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 pero la experiencia es la misma, no hay una clasificación o una individualización de la experiencia de los visitantes. Eh, Indiscutiblemente, como lo practican muchas más personas y en grandes cantidades y se concentran esas personas en un solo sitio, hay muchos los impactos tanto ambientales, tanto culturales y tanto sociales y hasta económicos, por lo general son negativos y son de mucha mayor trascendencia. ¿Por qué? Visualicemos nuevamente la imagen.
probablemente toda esa cantidad de personas están generando una cantidad enorme de residuos contaminantes o están necesitando muchísima más agua, porque efectivamente estos turistas consumen agua cuando viajan a cierto destino. Entonces hay una mayor demanda de recurso hídrico pues en el lugar. Entonces en el turismo masivo siempre el impacto va a ser muchísimo mayor. Específicamente se practican destinos masificados, es decir, en destinos turísticos donde hay mucha gente, donde ya, digamos, se concentra y visitan muchas personas. Ejemplos concretos en nuestro país: Cartagena, Indias, Villa de Leyva, eh, San Andrés y Providencia, donde la experiencia similar es más relacionada con el tema relajación, placer, etcétera, y pues es muchísima la cantidad de personas que visitan pues, para practicar ese tipo de turismo en estos lugares. Los actores que les planifican ese tipo de turismo pues son básicamente los básicos o generales, el Estado a través pues, de las instituciones como Secretaría de Turismo, Institutos de Turismo, etcétera, y también y principalmente pues la empresa privada, y principalmente una parte de las empresas privadas como son los hoteles, los resorts, las grandes cadenas hoteleras, las grandes agencias de viajes y turismo, etcétera. La principal tipología que se practica indiscutiblemente es el turismo de sol y playa, y un efecto muy negativo que se genera a través del turismo de masas, y es que hay una dependencia económica del turismo. Un ejemplo concreto para que me entiendan. Eh, en la pandemia, obviamente sabemos que el turismo se vio muy afectado porque pues la gente no podía viajar, básicamente no se podía salir de su casa. Y los lugares donde la gente, donde su economía dependía del turismo, les cuento que les fue muy mal, porque no hay una diversificación económica, sino esos lugares dependen sí o sí que hayan turistas para que se dinamice la economía. Y ahora sí llega la contraparte bonita que personalmente es la que yo más trabajo y es el turismo alternativo. Alternativo como lo otro, lo diferente. Entonces vamos a encontrar aquí una imagen donde pueden encontrar que es muy diferente a la imagen que está arribita. Eh, Diferenciarán cuántas personas hay. Aquí es incalculable, aquí solamente hay dos personas, en un ambiente mucho más sano, mucho más natural, no tan transformado, y donde probablemente la experiencia es única y diferente. Aquí hay unas características que justamente es como la otra mirada del turismo de masas, y por un lado es que no es masivo, está dirigido pues para grupos específicos de visitantes que tienen unas prácticas mucho más responsables con la cultura y con el ambiente. Su principal motivación de viaje de estos turistas es tener un contacto con la naturaleza y o tener una experiencia auténtica. Y cuando digo referencia o hago referencia a una experiencia auténtica, quiero dar a entender una experiencia donde yo me sienta que viví algo único y diferente. Eh, el turismo se gestiona como, o la, más bien el producto turístico, la experiencia turística se concibe como una artesanía. ¿Qué es de diferente una artesanía a un producto en masa? Es que la artesanía es única e inigualable. El artesano construye su artesanía y probablemente no es la misma que la que hizo posteriormente o bueno, la que hizo antes o la que va a hacer posteriormente. La experiencia turística, cuando se concibe como artesanía, es porque es individual, se le brinda la experiencia al turista mucho más personificada y pues se diferencia en su forma de practicar o hacer turismo. Por otro lado, hay un menor efecto negativo sobre los recursos naturales y culturales, pues obviamente como hay muchas menos personas y es un turismo mucho más controlado, pues se prevé y se mitigan impactos negativos tanto al medio ambiente como a las comunidades locales. Se practica el destino poco conocidos o no tan conocidos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos señalar el turismo que se desarrolla en parques nacionales naturales, o el que se practica en Guaviare, o en otros lugares donde no hay una cantidad enorme de visitantes y turistas. Aquí ya entran nuevos actores o nuevas personas, organizaciones a gestionar y planificar el turismo. Aquí la comunidad local toma un rol fundamental, un papel fundamental. No solamente es un actor pasivo que ve que llegan turistas a su casa, a su hogar,
sino que aquí ya la comunidad local funciona como un actor fundamental para la planificación y gestión del turismo. Eh, las principales tipologías del turismo alternativo, pues básicamente son el ecoturismo, que es turismo responsable ambientalmente y activista ecológicamente, pues de manera ecosistémica, en lugares pues ambientales donde pues hay naturaleza no transformada por el ser humano. El turismo rural, efectivamente quiere decir pues todo tipo de turismo que se desarrolla en áreas rurales. Y el turismo de aventura, que es practicar alguna actividad pues en algún ambiente natural, alguna actividad deportiva o que implique algún tipo de riesgo o de reto, más que todo. Y aquí el turismo se entiende como una fuente secundaria de ingresos económicos. Aquí no hay un monocultivo del turismo, sino que acá hay una diversificación económica de actividades económicas y el turismo se entiende como algo que aporta a la economía, pero que no es la única o la gallina de los huevos de oro que los va a dar pues todos los beneficios económicos en nuestros lugares, en nuestros destinos turísticos.